cuantificación de componentes, ¿no? Donde nosotros vamos a indicar proporciones y por cada metro cuadrado o metro cúbico le vamos a indicar una proporción. En este caso, lo vamos a cuantificar por elementos constructivos, donde nos va a permitir sacar parámetros específicos como volumen, metros lineales, metros cuadrados, etc. Entonces, todo lo que tengamos en nuestro modelo, podemos arrojar la información de vuelta a través de un esquema, ¿ok? Voy a pasar ahora sí a mi ventana de ArchiCAD para comenzar. Para que veamos cómo funciona la parte de los esquemas, acabo de abrir un archivo totalmente nuevo, con una plantilla por default, con un perfil estándar. Entonces, esto es tal cual lo vemos en ArchiCAD, ¿no? Tenemos planta baja, primer piso, segundo piso. Entonces, voy a generar un proyecto rápidamente para que veamos cómo podemos ir organizando toda la información a través de los esquemas, ¿ok? Entonces, me voy a apoyar en un sistema de red, un ejercicio que me gusta mostrar siempre es hacer como un edificio. Entonces creamos 9 pisos y aquí voy a colocar un sistema de red. Este primero es simplemente un ejercicio introductorio para a partir de aquí todos los elementos que yo coloque en mi proyecto los pueda cuantificar, ¿ok? Voy a cambiar un poco la definición para que en lugar de 3 metros, el entrepiso de cada uno de los pisos sea de 4. Ok, ahora sí. Vamos a empezar con un sistema de red estructural. No se ve doble pantalla, ¿verdad? Sí se ve sola en pantalla. Sí se ve la de QuickTime y además la otra. No, porque está un poquito borroso, está bien. Siempre es así. Okay. Lo importante cuando hacemos un sistema estructural es que en las definiciones del elemento de red le indiquemos, además de sus parámetros de tipo de línea y de plumilla, que se muestre en todos los pisos, ¿ok? En reglas de nombramiento lo voy a dejar como viene y en posiciones de red voy a dejar como viene por default, ¿no? 5 ejes de un lado, 5 ejes del otro lado, cada uno separado a 480. Entonces, al crear este sistema de red, me crea toda la estructura y entonces, una vez que yo coloque toda la estructura, voy a cuantificar los elementos que están en este proyecto. Por ejemplo, cantidad de columnas o volumen de concreto que hay en las columnas, las podemos ir organizando por piso, por material de construcción, en fin, todo nosotros lo vamos a poder organizar mediante los esquemas, ¿de acuerdo? Entonces, voy a crear un forjado. Este forjado lo voy a multiplicar a los pisos superiores con editar elementos por pisos. Y listo, vamos a crear un nuevo piso para crear la tapadera del último, ¿ok? Nuevamente esto solo es un pequeño ejercicio introductorio que nos va a servir a la hora de sacar la información, todo, ¿ok? Ya está aquí, nada más déjenme reviso las columnas del último piso. Ok, muy bien. Ahora sí, vamos a empezar con este pequeño ejercicio. Entonces, una vez que yo ya tengo un sistema estructural donde tengo colocados vigas, columnas, forjados, yo puedo empezar a ir guardando toda esta información. Entonces, vamos a profundizar sobre los esquemas. En esquemas vamos a encontrar en el navegador tanto elementos como componentes. La diferencia entre uno y otro es que los elementos son los elementos constructivos como tal. O sea,
pilares, vigas, forjados, muros, etcétera, y los componentes cuando trabajamos con compuestos. O sea, en este caso se descarta un poco el pilar, trabajamos con compuestos cuando es forjado, cuando es muro, cuando es estructura compleja o cubierta. Y en componentes vamos a poder determinar la información que queramos de cada una de las capas que componen un compuesto, ¿no? Entonces vamos a empezar con este básico de elementos, para entender un poco la lógica y la estructura de los esquemas. Entonces, simplemente sobre elemento le voy a dar botón derecho y le voy a indicar nuevo listado. En este nuevo listado, como vemos, estamos trabajando no con componentes, sino con los elementos constructivos. ID, simplemente los voy a ir enumerando de 0, 0 en adelante. Y en este primer ejercicio vamos a cuantificar, por ejemplo, las columnas. Entonces, damos un nombre, un ID, y aquí me van a ir apareciendo en esquemas todas esas esquemas que yo voy creando. Lo siguiente es el criterio. El criterio es una de las partes más importantes porque aquí es donde vamos a determinar el filtro de lo que voy a cuantificar. ¿Okay? Aquí es donde le voy a indicar qué es lo que quiero cuantificar. Entonces, vamos a ir empezando de una forma muy básica. Simplemente en tipo de elemento voy a escoger pilar. ¿Ok? Entonces, este es un filtro muy básico. Más adelante vamos a ir viendo cómo añadir más filtros, para qué sirven los paréntesis, para qué sirve el I y el O. Pero bueno, de forma muy básica, primero tenemos que escoger el tipo de elemento que queremos cuantificar. Entonces, en este esquema le estoy indicando que quiero que me cuantifique todo lo que sea pilar, ¿no? Me va a hacer una detección de todos los elementos constructivos que se encuentran en mi proyecto, y todo lo que sea pilar es lo que me va a cuantificar. Entonces, una vez que yo determino el criterio, tengo que determinar ahora los campos. En los campos vamos a tener parámetros disponibles, tanto generales como de la herramienta que seleccionamos en el criterio. Es decir, si el tipo de elemento yo lo cambio a muro, entonces en los parámetros disponibles voy a tener parámetros generales y parámetros de muro. Si yo lo cambio por un forjado, voy a tener parámetros generales y parámetros de forjado, ¿ok? Entonces, los parámetros siempre va a depender de lo que nosotros escojamos como criterio. Muy bien, ahora sí. Los parámetros generales son aquellos parámetros que comparten todos los elementos constructivos. Por ejemplo, cuál es la capa, la cantidad, el ID, el material, el piso de origen, ¿no? O sea, son parámetros que comparten todos. Entonces, en esta instancia, ¿qué me interesa que se muestre? Me interesa que se muestre si yo selecciono el tipo de elemento, me va a decir que el tipo de elemento es una columna, por ejemplo. Si selecciono el piso de origen, me va a indicar cuántas columnas están en planta baja, cuántas en primer piso, cuántas en segundo piso, etc. Si yo selecciono cantidad, aquellos elementos que estén repetidos, me va a dar el parámetro de cantidad, en este caso cantidad de todo lo que esté en planta baja, ¿no? Entonces, vamos a tener parámetros disponibles de generales y además de forma muy detallada de los pilares. Por ejemplo, la altura, el perímetro, la sección, la superficie, el volumen. Ahora, si se dan cuenta, tenemos muchos parámetros. Por ejemplo, de volumen hay volumen del pilar, volumen neto del envolvente, neto del núcleo, total del envolvente, total del núcleo, total del pilar, ¿no? Entonces, conforme vayamos usando los esquemas, vamos a ir entendiendo mejor cómo funciona cada uno de ellos, pero si de primera instancia necesito consultar cuál es a lo que se refiere exactamente uno de estos parámetros disponibles, todo esto está disponible en la guía de referencia de Arquicad 18. Entonces, en cualquier momento podemos ir al menú Ayuda y ahí vamos a encontrar la guía de referencia. Ahorita está desactivada porque estamos en la ventana de definiciones de esquema, pero ahora que la cierre les muestro cómo entrar, ¿no? Entonces, simplemente estoy diciendo, voy a quitar el de tipo, de las columnas le voy a indicar que me diga en qué piso están, cuántas son y cuál es el volumen. Y vamos a ir viendo para qué sirven estos pequeños iconos. Entonces, de forma muy básica, acabo de crear un esquema que se llama 00 columnas. Cuando yo lo abro, me sale este resultado. Piso de origen, planta baja, columnas, una, volumen, tanto.
¿ok? Entonces, me está dando la información de cada elemento por separado. Entonces, ¿qué pasa si es el mismo elemento que se repite? Para empezar, vamos a cambiar el formato desde esta como pequeña ventana que tenemos del lado izquierdo. A partir de aquí cambiamos todo el formato y en cuanto al orden de las celdas, en este caso se está encimando el que dice piso de origen. Entonces, cuando yo le doy clic, doble clic sobre esta barra negra, se van a ajustar automáticamente los campos, ¿ok? Y estos campos son totalmente personalizables, es decir, en lugar de que diga volumen total del pilar, solo quiero que diga volumen, puedo borrar lo demás. El título, en lugar de que diga columnas, le puedo llamar cuantificación de concreto u hormigón en columnas, ¿no? Entonces, todo es personalizable en los campos. Ahora, a ver, permítame... alguien me escribió que tiene un problema de audio. ¿Todos los demás escuchan bien? Para saber si es únicamente una persona o todos están teniendo problemas de audio. ¿Me pueden confirmar, por favor? ¿Se escucha bien? Ok, escuchamos bien. Entonces, Nelson, debe ser ahí un poco la transferencia por la conexión a internet. Todos los demás me contestaron que se escuchan bien. Entonces, bueno, vamos a continuar. De cualquier forma, les repito que este seminario web lo estoy grabando y se los voy a poder enviar si así me lo solicitan. Entonces, ya tenemos un esquema muy básico sobre las columnas. Ahora, si tenemos elementos repetidos en la parte izquierda en el formato, tenemos una opción que dice combinar elementos uniformes, ¿ok? Entonces, si lo desactivo, me va a mostrar cada elemento por separado. Y si yo lo activo, todo eso que esté repetido me lo va a poner en una sola celda, en una sola fila, pero me va a dar el total. Entonces, yo en este pequeño esquema, ya sé que en planta baja tengo 25 columnas, en primer piso 25, y el volumen de esas 25 es de 9 metros cúbicos, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero saber la cantidad total y el volumen total? Entonces, en las definiciones del esquema, vamos a encontrar, para empezar, en los campos tenemos el primer icono que significa orden ascendente o descendente. Entonces, las flechas están hacia abajo. Entonces, si el piso de origen yo cambio la flechita y ahora le indico que esté hacia arriba, si vemos el resultado, ahora va a empezar de 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, en orden alfabético, pero viceversa. Entonces, regresamos. Si yo lo desactivo, entonces el orden va a empezar a partir del segundo parámetro, del segundo campo que yo escogí, ¿ok? Entonces, para eso es el primer icono, únicamente para determinar el orden ascendente o descendente. El segundo icono es para determinar la sumatoria. Entonces, en este caso, en volumen total del pilar, me interesa saber cuál es el volumen total de todas las columnas. Activo el segundo icono y le digo OK. Entonces, al final de mi esquema, como resultado, me va a indicar que hay 90 metros cúbicos de volumen. ¿Ok? Ahora, si se dan cuenta, tenemos dos iconos para la sumatoria. La sumatoria del valor, o en este caso, si yo aplico en cantidad, si doy un segundo clic, cambia el icono a sumatoria de elementos, ¿no? Entonces, tenemos dos iconos. Sumatoria del valor, sumatoria de elementos. Eso quiere decir que no me va a contar el valor, sino cuántos elementos son los que me está cuantificando. Entonces, en cantidad le pongo sumatoria de elementos, me dice que en total hay 250 elementos. Eso quiere decir que si en volumen también cambio por sumatoria de elementos, en lugar de darme el volumen total de los pilares, me va a decir cuántos elementos me está cuantificando. Entonces, esa es la diferencia del segundo icono. La sumatoria del valor y la sumatoria de elementos. Por lo tanto, lo correcto en volumen es decirle sumatoria de valor y en cantidad sumatoria de elementos. ¿Ok? Entonces, de esta forma vamos dándole un poco más de orden a nuestros esquemas. Ahora, voy a añadir un nuevo parámetro que se llame material de construcción. ¿Ok? Entonces, material de construcción lo voy a colocar en la parte, con las flechitas podemos arrastrar los campos para indicar el orden que queramos que tenga, ¿ok? Entonces, nuevamente, de primera instancia,
me empalma esa información. Si le doy doble clic, ya me dice cuál es el material de construcción, ¿ok? Ahora, ¿tienen una pregunta? Sí, Eduardo. ¿Puedes escribirme, Eduardo? Por favor, ¿podrías repetir la sumatoria de elementos específicamente en metros cúbicos de columna? Me imagino te refieres a cúbicos. ¿O metros cuadrados? Sí, cúbicos. Ok, claro. Nuevamente, para determinar la sumatoria total en metros cúbicos, en las definiciones del esquema, ya sea que le demos botón derecho en el navegador sobre nuestro esquema y vayamos a definiciones del esquema, o una forma más rápida, si estamos ya dentro de un esquema, es en la parte superior derecha, también vamos a encontrar lo que dice definiciones de esquema. ¿Ok? Entonces, hace rato, por default, el segundo icono, de los tres iconos, el icono de en medio estaba desactivado. Por lo tanto, únicamente me va a dar la información por cada uno de los campos. Ajá, planta baja, 25, volumen 9. Primer piso, 25, volumen 9. Entonces, si yo quiero determinar la sumatoria total en las definiciones del esquema, voy a darle clic sobre el icono de en medio, sobre el segundo icono. Y ya vimos la diferencia entre los dos. Uno es sumatoria del valor y el otro es sumatoria de elementos. Entonces, simplemente al hacer clic sobre estos iconos, cuando yo le doy OK, vemos el resultado en mi esquema. Y automáticamente, en este caso, como en el icono, en el campo de volumen le pusimos la sumatoria de valor, entonces en volumen, en la parte inferior, me va a indicar cuál es el volumen total de todas esas columnas que yo determiné. ¿Ok? Ahora, algo muy padre, algo muy bueno es que los esquemas están totalmente vinculados con el modelo. Es decir, si hay alguna diferencia en volumen, en cantidad de material, cualquier cosa, por ejemplo, me voy a ir a mi ventana 3D y yo voy a seleccionar cualquier columna al azar y esa columna la voy a cambiar de material de construcción. ¿Ok? La cambio de material de construcción. Entonces, si yo regreso a mi esquema de columnas, ok, ya me dice que en el quinto piso tenemos una columna de acero y 24 columnas de hormigón armado estructural. Entonces, lo que les comentaba, que algo muy bueno es que el esquema está totalmente vinculado con el modelo y todo el tiempo se está actualizando. Cualquier cambio que yo haga en el modelo se va a representar en el esquema y cualquier cambio que yo haga en el esquema se va a representar en el modelo. ¿Cómo es eso? Para empezar, aquí yo estoy identificando que si regreso a mi modelo, tengo un zoom out para que se visualice todo el proyecto completo. Entonces, yo quiero saber cuál es esta columna que es de acero, porque esta columna es diferente a las demás. Entonces, yo la puedo seleccionar en mi esquema, esta columna, y en la parte superior tenemos dos iconos. Uno, seleccionar el elemento en la planta y otro, seleccionarlo en el 3D. Entonces, cuando yo le doy clic en el segundo icono para que me lo seleccione en 3D, en ese momento me va a hacer un zoom y me va a seleccionar aquella columna que es diferente a las demás. ¿Ok? Nuevamente, selecciono una columna al azar, le cambio el material de construcción y me regreso un zoom out y me regreso al esquema. Entonces, en mi esquema estoy detectando que hay una columna en el segundo piso que es de yeso y 24 columnas de hormigón armado. Nuevamente, muy fácilmente a través del esquema yo puedo detectar aquella información que me haga ruido. Puedo seleccionarla en el esquema y le digo, muéstramela en planta. Entonces, en planta me va a hacer un zoom y me va a seleccionar aquella columna que es diferente. La voy a... Ahora, si me regreso al esquema, tenemos unos parámetros, si se dan cuenta, en las definiciones del esquema tenemos parámetros que están de color negro y parámetros de color azul. Los que están de color azul significa que son parámetros que yo puedo editar en el esquema y los que son de color negro únicamente son informativos en el esquema. O sea, piso de origen y material de construcción está en color azul, quiere decir que yo los puedo editar en el esquema. Por lo tanto, en el esquema, esta columna que es de acero, me aparece un pequeño triángulo. Entonces, si yo doy clic en el triángulo, me va a desplazar todos los materiales de construcción. Entonces, de esta forma, yo le puedo indicar
que cambie el material de construcción de esta columna. Nuevamente selecciono la columna que era de yeso y selecciono la que era de hormigón armado estructural. Ahora, sigue apareciendo el 1, entonces podemos hacer dos cosas. Simplemente para actualizarlo puedo cerrar el esquema y volverlo a abrir. Y de esta forma ya hay 25 de cada una, porque el material de construcción se lo cambié directamente desde el esquema. ¿Ok? ¿Cómo hacer sumatoria de un mismo material? Me pregunta Diego. Ok, vamos a ver eso. Me voy a ir al 3D y voy a seleccionar en cualquiera de las plantas algunas columnas. Selecciono algunas columnas y les indico que estas columnas son de acero. Y otras columnas las cambio de un material y que sean de bloque de mampostería, ¿no? Nada más para ejemplificar. Igual voy a ir a otro piso, selecciono unas columnas que sean de acero, selecciono otras columnas que sean de bloque de mampostería. ¿Ok? Entonces, si yo me voy a mi esquema, aquí vamos a ver que tenemos, por ejemplo, en el sexto piso tenemos 6 columnas de acero, 4 columnas de bloque de mampostería y 15 columnas de hormigón armado estructural. ¿Ok? Entonces, respondiendo a la pregunta de Diego, que cómo hacer la sumatoria de un solo material, podemos ordenarlo, en este caso, en lugar de por piso de origen, por material de construcción. Entonces, el material de construcción, el campo, lo desplazo en la parte superior y ahora me está indicando que de acero yo tengo, por ejemplo, 4 columnas en cuarto piso, 6 columnas en sexto piso. De mampostería, 5 en cuarto y 4 en el sexto piso. Ahora, yo aquí sigo teniendo la sumatoria de todas las columnas, todavía no están por material. Entonces, si quisiera clasificarlo por algún campo en específico, en este caso, el material, entonces, en las definiciones del esquema, vamos a activar el tercer icono. El tercer icono se trata de una bandera. Y solo uno de los campos puede tener la bandera. Esto es para que en este caso lo que yo estoy cuantificando, que es cantidad y volumen, me lo ordene por material de construcción. Entonces, en el campo material de construcción, voy a darle clic en la bandera. Le digo OK, y si te das cuenta, ahora en el acero me indica que hay 4 en cuarto piso, 6 en sexto piso, la cantidad de columnas de acero son 10, y el volumen total de las de acero es de 3.60 metros cúbicos. El volumen total de la de bloque de mampostería son 3.24 metros cúbicos y el volumen total de la de hormigón son 83. Y la sumatoria de, digamos, el total de totales está todavía un campo más abajo. Entonces, al activar la bandera, estamos dando una clasificación dependiendo en dónde lo coloquemos. En este caso, el material de construcción es lo que colocamos en la parte superior. Ahora, ¿qué pasa si aquí se repite acero, acero, bloque, bloque, y luego viene hormigón, 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 etcétera? En lugar de que me muestre todos estos campos, en la parte de la izquierda voy a encontrar un parámetro que se llama mostrar título. Entonces, cuando yo le doy clic en mostrar título, me lo está ordenando por el primer campo que yo tengo en mi esquema. Entonces, en lugar de que se repita tantos armados, me lo va a poner como título. Ok, de acero tengo esta información. De bloque de mampostería tengo esta información. De hormigón armado tengo esta información, ¿no? Entonces, poco a poco vamos dando mucho más orden a todos nuestros esquemas. ¿Ok? Y este podemos hacerlo más pequeño porque de todos modos ya quedó material de construcción. Y vamos dándole el orden que nosotros queramos, ¿ok? Tienen una pregunta, me parece.
No. Ok. Recuerden, en cualquier momento pueden interrumpir si se quedaron con alguna duda, si quisieran profundizar en algo más, con toda confianza, ¿ok? Ese webinario es totalmente para ustedes. Ahora, entonces, ya vimos cómo, si no está activado el de título, me va a repetir todos los elementos que se repitan. Ajá, en este caso en el primer campo. Entonces, al mostrar título, le voy a indicar como hay varios elementos de un mismo material, se están repitiendo de esta forma. ¿De acuerdo? Ok. Hasta ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta? Si pueden responder por el chat. ¿Tienen alguna pregunta o ya pasamos a algo un poco más avanzado? Realmente esto es un pequeño ejercicio muy básico para que entendamos la estructura general de los esquemas y que lo importante es determinar un criterio y después los campos disponibles. Ok, déjenme mostrarles algo más. ¿Qué pasa si en mi esquema únicamente quiero que me cuantifique aquellos elementos que sean de acero? O sea, aunque yo tenga muchísimas columnas en mi proyecto, si yo solo quiero que en mi esquema aparezcan las de acero, entonces en las definiciones del esquema vamos a cambiar el criterio. Vamos a filtrarlo un poco más. Entonces, en tipo de elemento, además de que el tipo de elemento es pilar, voy a añadir un nuevo valor, un nuevo criterio. Este criterio yo lo puedo cambiar, ¿no? Entonces, en lugar de que diga altura, cambio a, por ejemplo, material de construcción y selecciono el material de construcción, que es lo que quiero que me cuantifique. En este caso, ahora mi criterio es cuantifícame todos los pilares que sean de acero, ¿ok? Todos los pilares que sean de acero. Cuando yo le digo OK, entonces en mi esquema únicamente me va a mostrar la información del filtro que yo le indiqué, del criterio. Entonces solo me está mostrando los que son de acero. Ahora, otra cosa, de acero yo tengo en cuarto piso y en sexto piso. Si yo quisiera filtrarlo aún más e indicarle que me cuantifique todas las columnas de acero que están en el sexto piso, entonces en las definiciones del esquema yo le puedo añadir un criterio más. Entonces el tipo de elemento es el pilar, su material de construcción es acero y su piso de origen es sexto piso. Y le doy OK. Entonces, ahora sí, mi esquema solo me muestra aquellas columnas de acero que están en el sexto piso. Entonces, de esta forma, nosotros podemos determinar y hacer un filtrado de toda la información del proyecto, porque por supuesto ahorita empezamos con un ejercicio básico, un pequeño edificio, pero si en un proyecto tenemos muchos materiales, muchos tipos de columnas, algunos elementos que usamos para otra cosa, entonces yo puedo darle cualquier filtro. Estos filtros pueden ser, por ejemplo, la superficie, la capa, el ID. Entonces puedo indicarle, por ejemplo, cuantifícame todos los elementos que estén en la capa estructura columnas, o cuantifícame todo lo que esté en la capa muros, o cuantifícame todo lo que esté en el piso de origen planta baja, o cuantifícame todo lo que sea del material de construcción, hormigón, etc. Entonces, aquí en criterio es donde vamos a determinar eso. Veo una mano levantada, sí, y Ítalo, ¿tienes una pregunta? Adelante, Ítalo, ¿cuál es tu pregunta? Oscar, buenos días. Hola, buenos días. ¿Puedes referirte al esquema inicial donde tenías cuantificado todas las columnas con las diversidades de materiales? Por favor. Claro. ¿Listo? Ya, esa lista la quiero exportar para que el departamento de presupuestos la pueda leer. Ellos no tienen ArchiCAD, ellos trabajan con un programa de presupuestos. ¿Cuál es el mecanismo? Aquí lo más simple es simplemente exportarlo a una tabla de Excel.
Aquí con el esquema abierto le doy archivo, guardar como, selecciono el formato, podemos guardarlo en PDF, en texto separado por tabulaciones, o en este caso para edición posterior, igual puede ser libro de Excel. Entonces lo guardo en el escritorio como columnas y le digo guardar. En este caso, en mi escritorio me va a aparecer el archivo columnas y cuando yo lo abro me va a respetar cada uno de los campos que estaban originalmente en mi esquema. Entonces se está abriendo el archivo. Nuevamente, simplemente desde el esquema, archivo, guardar como, seleccionamos el formato y lo podemos abrir posteriormente. Gracias, Oscar. Por nada. Es la primera vez que abro Excel en este equipo, por eso está tardando un poco más. Ok, Juan Carlos, sí, podemos dedicar también al final un tiempo de preguntas y respuestas para poder avanzar más, ¿no? Nada más, si alguien se pierde en alguna parte, sí díganmelo para no continuarme y que estén perdidos durante mucho tiempo. Si tienen alguna duda así muy urgente, en el momento se las puedo contestar con confianza, pero sí, al final vamos a tener un espacio para preguntas. Entonces, aquí ya vemos mi archivo de Excel, donde vienen cada uno de los campos. El material de construcción, el piso de origen, la cantidad, el volumen y toda la información en este caso que acabo de crear, ¿ok? Voy a regresar a mi proyecto y en la planta baja voy a insertar un módulo vinculado que tiene información relevante a, me parece, mobiliario, zonas y para poder ejemplificar un poco más. Entonces voy a insertar un módulo vinculado. Planta tipo. Planta baja. Ok. Déjenme cargo la biblioteca MEP porque son los puntos que me están mostrando como que están desaparecidos. Ok. En este módulo que acabo de insertar están colocadas algunas zonas, algunos mobiliarios y algunas instalaciones. Entonces, si yo selecciono ese modelo en el 3D, vemos cómo está compuesto por zonas, por mobiliario, simplemente es un mobiliario básico, en este caso unos pequeños sanitarios, unos módulos de oficina y algunas instalaciones de aire acondicionado, instalación eléctrica, instalación contra incendios con sus respectivos armarios. ¿Ok? Entonces, esto lo voy a ajustar a mi módulo. Ok, ya tengo en planta baja, alineado con mi sistema de red, este módulo vinculado. Lo voy a copiar y lo voy a pegar en todos los pisos superiores. Para que veamos igual como con esquemas no solo podemos sacar información de metros cuadrados, de metros lineales, de metros cúbicos, sino además hacer una organización de toda la información que está en mi proyecto. Por ejemplo, cuantificación de áreas, cuántos metros cuadrados yo tengo de pasillo, cuántos metros cuadrados tengo de oficinas, cuántos armarios contra incendios hay en todo mi proyecto, cuántos tubos, cuántos codos, cuántos segmentos de instalación contra incendios tengo, de tubo, en fin. Podemos sacar absolutamente toda la información de un proyecto, ¿ok? Entonces, voy a visualizar todo en el 3D. Ok, aquí tenemos esto, ¿no? Simplemente a la estructura que teníamos le coloqué un módulo vinculado que contiene ciertas instalaciones y que contiene algunos mobiliarios, ¿no? Aquí lo correcto es que, por supuesto, esté representado en un plafón el espacio de instalaciones. Entonces, para hacer eso, voy a cambiar el compuesto y el compuesto que tengo aquí, le digo editar compuesto seleccionado y puedo decirle que la última capa, le voy a insertar una capa inferior, esa capa va a ser cámara de aire
y le inserto una capa de yeso. ¿Ok? El yeso de 2 centímetros, le indico que se trata de un acabado. La cámara de aire le indico que se trata de otro. Y esta la voy a colocar de 88. No. 68 centímetros para que el espesor total de mi compuesto sea de 1 metro. Ok. Y lo que tengo que modificar es el material de construcción de la cámara de aire para que se muestre realmente como aire. Ok, ahora sí, a través de un compuesto, ya dentro del espacio de instalaciones vamos a encontrar la tubería contra incendios, el aire acondicionado, etc. Ok, muy bien, ya que tenemos esto más armado, yo quisiera saber, por ejemplo, cuántos muebles de oficina tengo y en qué zonas, ¿ok? ¿Cuántos muebles de oficina tengo y en qué zonas? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear un nuevo esquema que diga nuevo listado y en este caso, ¿cuál va a ser nuevo listado? Le indicamos un nombre, el ID 01, nombre mobiliario y damos OK. Entonces, tipo de elemento, ahora va a ser tipo de elemento objeto. Todos los objetos que se encuentren en la capa interior mobiliario. ¿Ok? Aquí ya le estoy diciendo que me cuantifiquen todos los objetos que se encuentran en la capa interior mobiliario. ¿Qué información quiero que me muestre? De parámetros generales, quiero que me muestre, por ejemplo, el nombre del objeto de la biblioteca, que me muestre la cantidad, que me muestre el piso de origen, nombre, cantidad, y de parámetros de objeto que me muestre, por ejemplo, la vista previa, ¿no? Simplemente. Entonces, cuando yo le doy clic, abrimos el que dice mobiliario y nuevamente lo recomendable es combinar ítems uniformes y mostrar título. Ajustamos un poco y aquí ya me está mostrando. Aquí, por ejemplo, si la cantidad quiero que me la muestre de forma centrada, entonces todos estos parámetros en el del lado izquierdo le puedo decir que me los muestre centrado. Ajá. Entonces ya me está diciendo que en planta baja tengo cabina de baño, tengo montaje de oficina lineal, tengo 8 montaje de oficina en isla. Si quisiera ver la imagen previa de un tamaño mayor, entonces, ¿qué voy a seleccionar? Voy a seleccionar en este caso los 3 puntos suspensivos que se encuentran en donde empieza el esquema. Y aquí podemos determinar el tamaño de las celdas de mi esquema. Tenemos el margen, la cabecera 1, que son donde están los campos, titular, valor, gran total, que es como el total de totales en este caso. Todos estos campos son los de valor. Entonces, si quiero ver la imagen previa más grande, en fila de valor, en lugar de 6, le cambio el tamaño y ya vemos nuestro esquema con la imagen previa de todo el mobiliario que yo tengo en mi proyecto, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, de aquí podemos sacar inventarios y nuevamente todo está totalmente vinculado. Por ejemplo, quiero saber cuáles son estos 8 montajes de oficinas que están en el tercer piso, los selecciono y, bueno, en este caso, como es un módulo, me está seleccionando todo, tendría que activar la suspensión de grupos para que únicamente me seleccione estos 8 elementos. Ahora sí, ya me está seleccionando esos 8 elementos. Entonces, yo muy fácilmente puedo tener identificado todo el esquema con lo que se encuentra en mi proyecto. Ajá. Entonces, quisiera saber, por ejemplo, en qué zonas están. Porque tenemos zonas diferentes, una que se llama oficinas, otra que se llama sanitario. Entonces, si además de conocer el piso en el que están, quiero saber en qué zona están, en definiciones del esquema, voy a añadir un parámetro que se llama nombre de zona. Entonces, lo añado y lo puedo arrastrar, por ejemplo, después del piso de origen. Entonces, me dice que en planta baja yo tengo oficinas, sala de juntas y sanitarios.
Ajá. Entonces, en oficinas tengo 8 montaje de oficinas, en sala de juntas tengo un montaje lineal y en sanitarios tengo una cabina de baño. ¿Ok? Ahora, si quisiera saber cuántos muebles hay en la planta baja, entonces en las definiciones del esquema, en el piso de origen voy a activar la banderita y le digo OK. Entonces ya me dice, en planta baja tenemos 10, en primer piso tenemos 10 y así vamos a ir dándole absolutamente toda la información y toda cómo queremos organizar y ordenar la información. Nuevamente, en cualquier momento yo esto lo puedo exportar en el escritorio para mostrarlo rápidamente. Mobiliario. Entonces lo abrimos y se muestra el esquema con todo y su imagen. Ajá, planta baja, oficinas, montaje de oficinas, cantidad, imagen previa. Sala de juntas, montaje, cantidad, imagen previa. Entonces todo esto yo lo puedo exportar en cualquier momento y de una forma muy rápida, ¿no? Entonces ya sacamos, por ejemplo, columnas, mobiliario, pero ¿qué pasa si en mi proyecto quedamos que todas son del mismo material de construcción? ¿Okay? Entonces voy a ir a columnas y a todas les voy a indicar que sean de un material de construcción. Ajá. Del mismo material de construcción, en este caso, hormigón estructural. Ajá. Y las vigas también son de otro tipo de hormigón. Entonces, si en un esquema yo quiero cuantificar tanto las vigas como las columnas, entonces, en este mismo esquema, ¿qué voy a hacer? En este esquema solo estoy cuantificando las columnas, que son 250 de hormigón, ¿ok? Entonces, si yo ya tengo preparado uno, lo más fácil para no repetir todo el formato, para no repetir el criterio, los campos y el formato que ya definí en mi esquema, simplemente el esquema lo puedo duplicar y que en lugar de que se llame columnas, ahora se llame hormigón o se llame concreto y es el 02, ¿ok? Entonces, ahora lo único que voy a cambiar son los criterios y algunos campos, pero el formato en mi esquema ya va a estar listo. Entonces, en tipo de elemento es pilar y voy a añadir un parámetro que ese parámetro también sea tipo de elemento y sea viga, ¿ok? En este caso, si yo le doy OK, no me va a cuantificar absolutamente nada. Les voy a explicar por qué. Si yo le doy OK, mi esquema está totalmente vacío. ¿Por qué? Porque es aquí donde interviene el I o el O. Yo le estoy indicando con este criterio que me cuantifique todo lo que sea pilar y que al mismo tiempo sea viga. Entonces, no existe ningún elemento que sea pilar y sea viga al mismo tiempo. O es pilar o es viga. Entonces, selecciono tipo de elemento pilar o tipo de elemento viga. Ahora sí, me muestra, me va a cuantificar todo lo que sea pilar o todo lo que sea viga. Porque si es pilar y viga, no existe nada. En campos, entonces, en lugar de seleccionar el material de construcción y el volumen total del pilar, de parámetro de columna, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar el parámetro, pero de general. Entonces, selecciono el parámetro volumen, y este es al que le doy la cuantificación, y es un parámetro general, y el volumen de la columna se lo quito. Selecciono el material de construcción, y el material de construcción lo ordeno y el otro lo quitamos, ¿ok? Entonces, ahora sí, en un esquema voy a encontrar, en este caso, piso de origen, planta baja, hormigón, hormigón, pero yo no sé de esto que es columna y de esto que es viga. Entonces, me falta añadir un parámetro general que se llame tipo. De este caso, cuando yo le indico tipo, ahora sí me va a decir si se trata de un pilar o si se trata de una viga. Entonces, de pilar me muestra planta baja, en este caso ya no es importante la banderita, porque todo quedó en el mismo material de construcción. Entonces, ahora sí, tipo de elemento pilar, toda la información relevante al pilar, tipo de elemento viga, toda la información relevante a la viga. Ahora sí, yo sé que el volumen total de concreto es de 149 metros cúbicos,
Pero además quiero saber cuál es el volumen de los pilares y cuál es el volumen de las vigas. Entonces la banderita va a aplicar, pero donde dice tipo. Como a mí me interesa organizarlo por tipo, en el campo tipo es donde voy a colocar la banderita. Y ahora sí, pilar, cuántos pilares tengo y cuál es el volumen de esos pilares. Viga, cuántas vigas tengo y cuál es el volumen de esas vigas. Y posteriormente, cuál es el total de totales. O sea, la suma de vigas con la suma de columnas. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre el I y el O. Debemos tomar en cuenta que si queremos que algo pertenezca a lo mismo, debe ser I, y algo separado, algo diferente, O. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Vamos a hacer rápidamente un esquema en cuanto a información de instalaciones, como están en mi módulo vinculado. Entonces voy a darle nuevo listado, le indico un ID 03 y ahora MEP contra incendios, por ejemplo. Entonces, en criterios, ¿qué es lo que voy a hacer? En tipo de elemento, como en la capa de contraincendios, yo tengo codos, yo tengo tuberías, yo tengo objetos, tengo muchos elementos. Entonces, en lugar de estar seleccionando tipo de elemento, yo puedo seleccionar en más, tipo de elemento codo, tipo de elemento Y, tipo de elemento tubo, tipo de elemento, etcétera, etcétera. Entonces, en lugar de seleccionar todo, les recomiendo que trabajen de una forma muy organizada y en capas. Por lo tanto, como yo lo trabajé en capas, entonces, en lugar de tipo de elemento, voy a seleccionar el parámetro, el criterio capa. Entonces, selecciono la capa, MEP contra incendios, y ahora le estoy indicando que me cuantifique todo lo que está en la capa contra incendios, sin importar si es objeto, tubo, codo, lo que sea. Cuantifícame todo lo que esté en la capa contra incendios, y entonces en campos es donde voy a indicarle parámetros, por ejemplo, qué tipo de elemento es, o cuál es el nombre del ítem de la biblioteca, cuál es la cantidad, en qué piso de origen están, y luego tenemos parámetros de objeto, puerta, ventana, muro, viga, pilar, pero si se dan cuenta, en parámetros disponibles no están los objetos MEP. Entonces, cuando no encuentren algún objeto, y para añadir parámetros adicionales, tenemos la flechita en añadir y le voy a indicar añadir parámetros de objeto. Entonces selecciono añadir parámetros de objeto y me va a abrir mis bibliotecas que yo tengo vinculadas, la biblioteca de ArchiCAD y la biblioteca MEP18. En este caso selecciono la biblioteca MEP18, selecciono tuberías, segmentos, recto. Entonces, dependiendo de lo que queramos cuantificar, es el parámetro al cual nos vamos a meter. Una vez que yo selecciono el objeto tubo, aquí ya me aparece otra información, por ejemplo, sistema MEP, a qué sistema MEP pertenece, cuál es la longitud de ese tubo para saber la longitud total o los metros lineales de tubería, etc. Y vamos a encontrar otros objetos adicionales. Entonces, si nosotros quisiéramos añadir, por ejemplo, el parámetro costo, simplemente se lo añadimos. Y a cada uno de los elementos yo le puedo añadir también el parámetro costo. Así también lo podemos hacer con los objetos que están en la biblioteca de ArchiCAD. Si tienen un parámetro disponible que se llame costo, me va a aparecer como costo. Entonces damos OK. Ya me dice piso de origen, nombre del objeto, cantidad, sistema MEP, longitud. Podemos añadir también, por ejemplo, un parámetro de vista previa para ver cuál es ese objeto de una forma muy rápida. Doy OK y abro MEP contra incendios. Entonces, rápidamente, lo ordeno un poco. Sistema MEP. La longitud, por supuesto, solo me la está dando de los tubos, no de los armarios.
Y nada más me faltó que me mostrara la imagen previa de ese objeto MEP. Objeto lámpara. Me equivoqué de parámetro, es imagen previa. Lo puse como si fuera una ventana, perdón. Ok. Entonces ya tenemos la vista previa del elemento, si es un tubo, si es un codo, si es un etcétera. Y así como cuantificamos parámetros de metros lineales, metros cuadrados, metros cúbicos, inventario de mobiliario, podemos sacar simplemente también todo lo referente a las instalaciones. En planta baja, en el sistema MEP contra incendios, por ejemplo, les voy a mostrar algo más. Aquí se está repitiendo, si yo desactivo el título, me dice planta baja contra incendios, planta baja contra incendios, planta baja contra incendios, etc. Entonces, como todo el primer campo se repite, le digo mostrar título. Pero el segundo campo también se está repitiendo. Entonces, en las definiciones de mostrar título, le digo que en lugar de que me muestre el primer campo del esquema, me muestre los primeros dos campos del esquema. Y le digo, ok, de esa forma, en planta baja, en el sistema MEP contra incendios, hay tal cosa. Primer piso, sistema MEP contra incendios, hay tal cosa. Si quiero que indique, entonces le digo añadir texto titular, para que me diga piso de origen, planta baja, sistema MEP contra incendios, y todo eso. Entonces, si no activamos esta segunda opción, solo nos va a aparecer el resultado. Planta baja contra incendios. Si quisiéramos el título de ese campo, simplemente añadimos añadir texto titular. ¿Ok? Y de esta forma yo ya conozco, por ejemplo, cuánto es la longitud total de tubería que necesito para contra incendios. Entonces, en longitud, activo sumatoria. Entonces, yo sé que para la instalación contra incendios yo necesito 435 metros lineales de tubería. Ajá. Entonces, de esa forma, así como acabo de sacar la de MEP contra incendios, puedo sacar muy fácil la de aire acondicionado. Duplico, le llamo MEP aire acondicionado, y simplemente el criterio, en lugar de que me diga todo lo que está en la capa MEP contra incendios, que me diga todo lo que está en MEP aire acondicionado. Esto ya está listo y le digo OK. Entonces, si se dan cuenta, en extracción de aire, planta baja, extracción de aire, qué elemento es, qué longitud tiene, su imagen previa. Todo el formato ya estaba listo. Entonces, lo único que tuve que hacer es duplicarlo, cambiar el criterio y así puedo ir sacando todos mis esquemas súper rápidos si trabajamos de una forma muy organizada. Pues así como saqué el de HVAC, el de contraincendios, súper rápido podría sacar el de eléctrico MEP, eléctrico, digamos 0,5, simplemente cambio el criterio, MEP electricidad, y me da toda la información, escalera, portacables, cruce, curva, T, y toda la información relevante. La imagen previa de a qué se refiere cada uno de estos parámetros. ¿Ok? Entonces, muy fácil, de forma muy rápida, podemos obtener absolutamente todo lo que exista de forma tridimensional en mi proyecto. Incluso algo muy básico, pero muy útil, por ejemplo, lo que les comenté hace rato, las áreas. Si quiero sacar únicamente las áreas por zonas, entonces le voy a llamar zonas o áreas. Entonces, el tipo de elemento que va a ser, el tipo de elemento va a ser zona. Y en los campos, ¿qué quiero que me muestre en la zona? Quiero que me muestre, aquí en zona tenemos, ya ven que las zonas también son tridimensionales y ocupan todo un espacio, entonces tienen altura, tienen perímetro, tienen nombre de la zona, tienen una categoría, categoría de zona, nombre de zona, número de zona, qué volumen tiene, cuál es su perímetro, cuál es el área, cantidad, piso de origen, etc. Entonces, con esta información básica, yo ya sé que en mi proyecto de zonas, abro el listado, tengo la zona elevador y pasillo, tengo la categoría, vamos a ordenarlo por categoría, entonces la categoría la pasamos en la parte superior. Yo tengo la categoría que es circulación, mantenimiento,
Yo tengo zonas de circulación, mantenimiento, oficinas, sanitario, área común. Ajá. Entonces, en área medida, hago la sumatoria, lo ordeno por categoría para saber cuántos metros cuadrados tengo de circulación, cuántos metros cuadrados tengo de mantenimiento, cuántos metros cuadrados tengo de oficinas. Entonces, de oficinas en mi proyecto tengo 1843 metros cuadrados. ¿Cuántos metros cuadrados tengo de sanitarios? ¿Cuántos metros cuadrados tengo de aire común? Entonces, en mi proyecto, de una forma súper rápida, como lo acaban de ver, podemos sacar este tipo de información, ¿no? Simplemente es entender la lógica de los esquemas. La lógica es, indico un criterio, en este caso, si solo quiero saber lo de circulación, entonces tipo de elemento, zona. Añado un parámetro que se llame, por ejemplo, categoría de zona. Categoría de zona, solo muéstrame aquello que sea de oficinas. Y le digo, ok. Entonces, me está mostrando todo lo que tenga que ver únicamente con oficinas. ¿Qué pasa si quiero solo oficinas y sanitarios? Entonces, en definiciones, puedo añadir otra vez categoría de zona, oficinas, sanitarios. Ahora, ojo, si lo dejo tal cual, nuevamente va a estar vacío. Entonces, lo importante es que defina que el tipo de elemento es una zona y esa zona pertenece a la categoría de oficinas o a la categoría de sanitarios. Y damos OK. Entonces, ahora sí, me muestra las zonas de oficinas y las zonas de sanitarios. Entonces, ustedes pueden manipular como quieran toda esa información. ¿Ok? Muy fácil, acabamos de sacar unos pequeños esquemas relevante a metros cuadrados, metros cúbicos, inventario inmobiliario, de instalaciones, de zonas. Entonces, así de rápido en un proyecto pueden extraer toda la información, siempre y cuando trabajan de forma muy ordenada. Por eso es muy importante. ¿Ok? Bueno, eso sería todo de mi parte hasta ahora. Vamos a dedicar unos 10 o 15 minutos para preguntas y respuestas. Si quieren hacer la pregunta al aire, por favor levanten la mano.